comenzar agradeciéndole su asistencia a esta tercera conferencia del ciclo bicentenario del trienio liberal 1820-1823. Conferencia que, como saben, lleva por título Rafael del Riego en la prensa londinense 1820-1823 y que corre a cargo de la profesora doña Alicia Laspra Rodríguez. Ciertamente, nuestra ponente, nuestra conferenciante, no necesita presentación ni en el ámbito social, ni en el académico, ni el de la investigación, porque es sobradamente conocida y reconocida. Pero debo cumplir, lógicamente, como saben, con este protocolo, con este rito, de hacer su presentación. Doña Alicia Laspra Rodríguez es doctora en Filología Inglesa con premio extraordinario por la Universidad de Oviedo y diplomada en Estudios Norteamericanos por la Universidad de Nueva York. Es profesora titular de la Universidad de Oviedo y miembro correspondiente de este Real Instituto. Cuenta con 3 sesenios de investigación y pertenece al grupo de investigación acreditado Otras Lenguas. Es coinvestigadora principal en el Proyecto Nacional de Investigación en Curso, Proyecciones Culturales Europeas de un Conflicto Español, Textos Literarios, Imágenes y Sonidos de la Primera Guerra Carlista en el Reino Unido, Francia y Portugal. Igualmente participa como investigadora en un proyecto de la Universidad de Cádiz relativo a la política americanista del trienio liberal. Especialista en Wellington y sus vínculos con España, ha publicado libros y artículos en revistas científicas sobre las relaciones hispano-británicas durante las guerras napoleónicas y la Restauración, así como amplios repertorios documentales ingleses de la época traducidos al español. Es también autora de más de 20 trabajos relativos a asuntos asturbritánicos, algunos de ellos publicados por este Real Instituto. Es investigadora titular de la Cátedra de Historia Constitucional Martínez Marina y vicepresidenta de la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias. Para mí es un honor presentarla y que participe en este ciclo de conferencias. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Tuñón, por su amable presentación. Buenas tardes. Agradezco a la institución, en la persona del señor director y al coordinador de este ciclo, el doctor Tuñón, la oportunidad de pronunciar esta conferencia como parte del mismo. Quisiera agradecer también la presencia de todos ustedes y, si me lo permiten, dar un saludo especial a los alumnos universitarios que llenan esta sala hoy, y es un orgullo para nosotros. El título de la conferencia ya ha sido mencionado y paso, por tanto, a presentarla. Bueno, en realidad lo tienen ahí en la pantalla: Rafael del Riego en la prensa londinense 1820-1823. A principios del siglo XIX, la concepción generalizada que se tenía en España de Gran Bretaña, especialmente a raíz de la batalla de Trafalgar, que tuvo lugar en 1805, no podía ser más negativa. Tanto en el imaginario popular como en las esferas más informadas se fomentaba con mucho éxito el mantenimiento de la leyenda negra, aún viva en la actualidad, en las mentes de algunos británicos, aunque no podamos creerlo. Prevalecía la imagen de España como un país donde reinaban el fanatismo, la intolerancia, la tiranía, la crueldad y la indolencia. Sorprendentemente, solo 3 años después de Trafalgar, Trafalgar es en 1805 y pasaron solo 3 años, 1808, cuando el débil sustento de esa imagen se demostraría a raíz del estallido de la Guerra de la Independencia, impulsada por ese mismo pueblo español tan denostado hasta entonces. En un suspiro, los españoles pasaron en el Reino Unido y en casi toda Europa de ser un pueblo fanático a ilustrado y tolerante, de ser perezoso a enérgico y valiente,
de ser cruel a generoso y sacrificado, y sus hazañas fueron cantadas por los más reconocidos poetas ingleses, incluyendo Byron y Wordsworth, y tanto en Inglaterra como en Europa. La prensa británica se comprometió de forma unánime con la España desde el primer momento, tanto en sus crónicas como en las páginas que recogieron multitud de poesías ensalzando la gesta española. Y algo similar sucedió en Alemania, Portugal y en menos medida en Francia. Sin embargo, durante los 6 primeros años del reinado de Fernando VII, después de terminar la Guerra de la Independencia, se iniciaba el sexenio absolutista. La prensa británica recuperó y difundió entonces, sin ningún escrúpulo, una imagen de España tan negativa como interesada, describiéndola como un país sometido a un gobierno supeditado a su rey, el cual reprimía con mano de hierro todo atisbo de oposición y progreso. Y aunque esa imagen reflejaba la realidad en muchos sentidos, no es menos cierto que en Gran Bretaña se utilizaba interesadamente para justificar intensas campañas en favor de la rebelión antiespañola de Hispanoamérica, no por simpatía hacia sus habitantes, ni para denunciar los abusos perpetrados por los representantes del rey, sino con el fin de obtener importantes beneficios comerciales y debilitar la ya decadente hegemonía española en ese continente. La secuencia anual de intentos de sublevación fallidos que tuvieron lugar durante el sexenio absolutista demuestra que no pocos españoles estaban dispuestos a enfrentarse al tirano. Muchos de los protagonistas eran héroes conocidos, reconocidos, admirados en Gran Bretaña por su comportamiento durante la Guerra de la Independencia, como el propio Mina. Pero en el imaginario de ese país prevalecía la convicción de que Fernando VII nunca llegaría a ser destronado. Acostumbrada a conocer por la prensa esta sucesión de sublevaciones en España durante ese sexenio, resueltas con el ajusticiamiento en los casos más afortunados como el de Mina, el exilio de los principales protagonistas, la ciudadanía británica no estaba preparada para albergar muchas esperanzas respecto al resultado de la nueva situación surgida el día 1 de enero de 1820. Cuando se recibieron en Londres las noticias del levantamiento protagonizado por Rafael del Riego, Antonio Quiroga y Felipe Agüero, nadie concebía la menor posibilidad de que pudiesen tener éxito, pero como se demostraría muy pronto, se equivocaban. El primer periódico londinense que difundió la noticia de los acontecimientos españoles el 23 de enero de 1820 fue curiosamente The Examiner, de reducida tirada y orientación liberal radical. El redactor atribuía la responsabilidad intelectual del levantamiento a los agentes de los rebeldes en América, quien habrían, cito, sembrado la semilla de la insubordinación entre los integrantes de la expedición destacada en los pueblos cercanos a Cádiz, Granada y Sevilla. Dos periódicos más consolidados, el independiente The Times y el conservador Morning Post, se referían a los hechos un día después, el 24 de enero. El primero de ellos menciona el fracaso de los insurgentes españoles en su intento de tomar el Trocadero y hace referencia a un correo ministerial recibido en la Embajada Española informando de que Madrid se hallaba en estado de consternación y que la preocupación iba en aumento con cada nuevo parte que allí se recibía procedente de Andalucía. El redactor inglés aprovecha esta noticia para lanzar una velada advertencia al gobierno británico, su propio gobierno, respecto a la delicada situación en que se halla ese país, añadiendo lo siguiente, lo que traduzco al castellano. Tal es y será siempre la suerte de aquellos gobiernos que, en lugar de cimentar su autoridad sobre la base del acertado criterio y los intereses del pueblo, se apoyan en las bayonetas de mercenarios armados. Esta breve declaración anticipa lo que será en adelante una hábil estrategia periodística de instrumentalización de acontecimientos españoles
para criticar al propio gobierno británico de manera indirecta, sin correr ningún riesgo de ser sancionados en aplicación de las duras leyes vigentes que limitaban la libertad de imprenta e imponían elevadas multas e incluso la deportación a quienes no las cumpliesen. Estoy hablando del Reino Unido. El día 25 de enero se produjo una verdadera eclosión de noticias relativas a España en prácticamente todos los periódicos de Londres, sin distinción de orientación política. Los independientes, The Times, Evening Mail, Military Register y Public Ledger and Daily Advertiser. Los conservadores, The Sun, The Morning Post, el liberal moderado Morning Chronicle y los liberal radicales Globe, The Star y el ya mencionado The Examiner, entre otros. La noticia más importante que difundían todos ellos estaba relacionada con los logros de los insurgentes, quienes habrían tomado Cádiz y proclamado lo que llamaban Constitución de las Cortes. A ellos se añadía que el general Freire saldría al frente de las tropas de Andalucía en persecución de los sublevados, estimados en 10.000 hombres. Conviene observar que ante las noticias relativas a una nueva rebelión, no se hallaba en la prensa británica declaración alguna en favor del gobierno de Fernando VII, ni del propio rey, con la excepción de un breve texto insertado en el editorial del diario conservador The Sun, que ofrece una interpretación negativa del estado en que se encuentra España, sin anunciar expresamente la revolución que se ha fraguado. El redactor dedica parte del editorial a interpretar los hechos desde un punto de vista sorprendentemente reaccionario, llegando a ensalzar a Fernando VII y considerándole como el continuador de la labor de su abuelo, Carlos III. Pocos días después, los redactores de la gran mayoría de los periódicos londinenses comienzan a dar señales de confiar en el éxito de la revolución. Sin embargo, dependen demasiado de la escasamente fiable prensa francesa para hacer un seguimiento satisfactorio de los acontecimientos españoles. A esta dificultad se añade la gravedad de una serie de hechos traumáticos que tienen lugar en Francia y en el Reino Unido a partir de febrero. Estamos hablando de 1820. Se trata, y bueno, acapararon la atención de la prensa y descartaron a los asuntos de España, pero claro, se trataba del asesinato en París del duque de Berry, que generó en Londres una conmoción importante, y en segundo lugar el fallecimiento del propio rey británico Jorge III a finales de ese mismo mes de febrero. A ello se sumaron posteriormente los efectos de una conspiración frustrada, la identificada con Cato Street, que se resolvió nada que envidiar en la crueldad con que Fernando VII trataba a sus oponentes. Se resolvió con el ahorcamiento de los 5 principales conspiradores y su posterior decapitación ante el pueblo londinense tras interrogatorio y juicio, aunque sin pruebas concluyentes. Esto pasaba en Londres. A pesar de la relevancia de los problemas internos del país, el famoso y retador periodista Cobbett, en su seguimiento cada vez más asiduo de los movimientos de riego ya desde principios de febrero, fue el primero en familiarizar a sus lectores, aunque no eran muchos, con su figura, situándolo al frente de la sublevación. Desde una posición totalmente opuesta a la de Cobbett, la reacción del entonces duque de Wellington, que nunca dejó de interesarse por los asuntos de España, resultó equivocada. Wellington interpretó los acontecimientos españoles como, cito, una revuelta de tropas cuya trascendencia afectará únicamente a sus relaciones con las colonias americanas, según indicaba el 12 de febrero. Y unos días después, el 21 de febrero, en carta a su amigo español Álava, con quien habitualmente mantenía correspondencia en francés, manifestaba lo siguiente: al principio creía que los soldados descartarían o apresarían a sus oficiales y que estos últimos serían ahorcados. Pero ahora veo que la situación se está prolongando y parece que la deserción no es muy considerable. Y un poco más abajo añadía: como usted sabe, no me gustan mucho las repúblicas y mucho menos la Constitución española. Sin embargo, preferiría 1000 veces el éxito de la revuelta y el establecimiento de la Constitución a la capitulación del rey.
Esta declaración de Wellington explicaría poco después su intervención decisiva en contra de una posible invasión de España que el resto de dignatarios europeos estuvieron a punto de lanzar con el zar de Rusia a la cabeza. El zar estaba loco por venir a invadir España ya en 1820. A la altura del 2 de marzo, todos los periódicos reconocían los avances de la insurrección y citaban como fuentes correspondencia procedente de Gibraltar y otras que se consideraban fiables. En ese momento, el diario Morning Chronicle ya contaba con un corresponsal en Cádiz, enviado a Cádiz expresamente para que informase acerca de los acontecimientos españoles. La identidad del grupo de oficiales a cargo de liderar este levantamiento empezó ya a ser conocida en Inglaterra a través de las páginas de la mayoría de los periódicos londinenses. Y se generó una verdadera eclosión de noticias relativas al progreso de la insurrección. Y es precisamente este seguimiento el que familiarizaría a los lectores de prensa británicos con el nombre de Riego, a quien la mayoría de los reportajes de todas las tendencias, como había anticipado Cobbett, asignan la responsabilidad principal de la rebelión. El periódico de cuño liberal moderado New Times, citando como fuente correspondencia procedente de Cádiz, data del 8 de febrero, informaba que no se sabe nada acerca del avance de Riego, desde que se puso en marcha hacia las montañas de Ronda. Según algunos informes, sus tropas habían desertado. Según otros, Riego se había refugiado en Gibraltar. El recorrido de Riego efectivamente provocó cierta confusión en el Reino Unido. El diario Morning Chronicle del 10 de marzo transmitía información enviada por su corresponsal, según la cual el coronel Riego, tras cruzar Berger, se dirigió hacia Ronda. Desde mi último informe he oído muchas historias acerca del destino de este oficial. Algunos dicen que sus soldados le han abandonado, otros que se ha refugiado en Gibraltar, otros que había reunido a muchos más voluntarios y se dirigía a Granada. En fin, hoy 18 de febrero he leído una carta procedente de Gibraltar fechada el día 14 y firmada por una persona de confianza, según la cual Riego entró de nuevo en Algeciras el día 15 y las autoridades se refugiaron en Gibraltar. Y añade que ese mismo día salió con destino a Málaga. A pesar de esta confusión, lo que sí queda claro es que la nueva revolución española empieza a dar pruebas de que no va a ser una más, que no va a ser sofocada rápidamente y cerrada con el ajusticiamiento de sus líderes. Esto sucede, por ejemplo, con Morning Post, que en su editorial del 15 de marzo admite, respecto al extremadamente amplio progreso de la insurrección en España, que la vuelta no solo parece haberse generalizado por las provincias, sino que hay indicios muy serios de que las tropas y los habitantes de la capital seguirán muy pronto su ejemplo. Por su parte, Morning Chronicle vuelve a reservar asiduamente su editorial para transmitir noticias acerca de la evolución de los acontecimientos españoles. Las que proceden de la península datan de 10 o 15 días antes. Los nombres de Riego, San Miguel, Mina, O'Donnell, Freire y otros jefes militares se mencionan con cierta frecuencia. A partir del 16 de marzo, la prensa londinense transmite información relativa a España que ni siquiera la prensa francesa más conservadora puede ocultar. La insurgencia se ha extendido muy ampliamente y se especula acerca de su inminente victoria. La proclamación de la Constitución de 1812 por todo el país en esos momentos generó un aluvión informativo en Inglaterra. Y es precisamente ahora cuando de verdad la figura de Riego irrumpe de lleno en la prensa londinense. El día 22 de marzo, entre otros documentos españoles traducidos al inglés, aparece en la página 2 de Morning Chronicle una proclama de Riego, auténtica, traducida al inglés, animando a la población a unirse a su ejército y fechada en Antequera el día 22 del mes anterior. Aquí la tenemos en inglés a su izquierda y la traducción a la derecha. A partir de este momento, las fuentes de la prensa británica se amplían y la Gaceta de Madrid adquiere un protagonismo destacado en este sentido. Riego vuelve a ser objeto de interés informativo el 31 de marzo y utilizando como fuentes las gacetas de la isla, se da cuenta de su avance desde Algeciras hasta San Roque. Al mismo tiempo,
Tanto Morning Chronicle como la mayoría de los restantes periódicos dedican su página principal a los sucesivos actos de juramento de fidelidad a la Constitución de Cádiz que se estaban celebrando ya en numerosas ciudades españolas. El día 3 de abril, Morning Chronicle recogía un episodio importante relacionado con Riego. Al parecer, seguía errando con sus soldados y había retrocedido hasta Morón de la Frontera, perseguido por O'Donnell, tras varias marchas y contramarchas. Según se indica, 3 oficiales al mando de este último general, de O'Donnell, se presentaron ante Riego en su campamento y le indujeron a trasladarse a un aparente refugio, asegurándole de que O'Donnell estaba dispuesto a unirse a él allí. En realidad, se trataba de una emboscada maquinada por el propio O'Donnell, de la que Riego se libró de milagro, pues cuando llegó con sus tropas al punto señalado, se vio de repente rodeado por 2000 soldados del ejército de Numancia, según indica el reportero. Riego consiguió escapar y se dirigió a Córdoba. La mayoría de sus oficiales y soldados fueron hechos prisioneros y conducidos a Sevilla. Pero cuando iban a ser encarcelados, el día 8 de marzo, la multitud tomó las calles proclamando la Constitución y consiguió que se les dejase en libertad. Estando en Córdoba, tanto Riego como O'Donnell se enteraron de todo ello. La felonía de O'Donnell sería después castigada por Fernando VII, nominalmente, estoy segura, porque seguro que se le obligó a ello, expulsándole del ejército. El día 12 de abril aparecían en Morning Chronicle 2 noticias relacionadas con este asunto en la misma columna. La primera informaba acerca de un manifiesto firmado por O'Donnell, mediante el cual expresaba su descontento por la decisión del rey de destituirle. Y más abajo, la importante noticia comunicando la asignación del rango de teniente general a los jefes de la insurrección de la isla de León, Quiroga, Alfaguero y Riego, firmada por Fernando VII. Finalmente se inserta la traducción al inglés del Real Decreto de 8 de marzo acordado por el Rey y la Junta Provisional de Gobierno, mediante el cual se restauraba el derecho a disfrutar de los honores y empleos que les corresponden, cito ahora mismo, que les corresponden a todas las personas involucradas en los procesos celebrados directamente contra el mariscal de campo don Francisco Espoz y Mina, el mariscal de campo don Juan Díaz Porlier, el general don Luis Lacy y el comisario de guerra don Vicente Richard. Para el rey, firmar este decreto, que simbolizaba la deslegitimación de los procesos contra los insurgentes del sexenio, tuvo que suponer un trago inmensamente amargo, aunque no les devolvería la vida a esas personas sacrificadas. A la altura del 26 de abril, la estela de Riego, Quiroga y sus seguidores se extendía entre toda la sociedad londinense, como demuestra una multitudinaria y opulenta cena a la que acudieron 150 personas en Londres, principalmente comerciantes conectados con España, según se informa con todo detalle en el diario Morning Chronicle del día siguiente. El acontecimiento se abrió con numerosos brindis dedicados a los liberales españoles. Finalizada la cena, los comensales entonaron una canción en español cuya letra se distribuyó entre ellos mismos, entre los comensales. Su título despertó de su letargo. La segunda estrofa, bueno, son ripios, no esperen una canción maravillosa porque dan un poco de risa, pero aquí están Riego y sus compañeros. Es esta la que nos interesa. El llanto triste, las mejillas, inunda España en su dolor, viendo a sus hijos despreciados y en servidumbre su calor. Mas no para vos infructuoso, Quiroga y Riego es su clamor. Oís, voláis ya vuestro esfuerzo, libres ostentan la nación. Estos señores cantaban esto sin saber las palabras que decían, pero por lo menos los nombres sí que los estaban identificando. Para percibir visualmente la popularidad que iba adquiriendo Riego entre los lectores de los periódicos londinenses, basta con mostrar una de las abundantes páginas de Morning Chronicle en las que aparece mencionado. Aunque no pueden descifrar fácilmente no la pueden descifrar fácilmente, todas las marcas que se ven en azul están marcando el nombre de Riego. Tantas veces aparece nombrado solo en esta página.
A la altura del mes de julio, los acontecimientos que se suceden en Madrid con la constitución formal de las Cortes, la elección y la toma de posesión de sus miembros, etc., acaparan la atención de la prensa de Londres. La expectación alcanza su punto más alto con el acto de juramento de la Constitución por parte del rey. Y a ello se suma la inesperada noticia de la revolución que surge en Nápoles, imitando la española, sin derramamiento de sangre y propiciada por el ejército, acompañada de la adopción de la Constitución española de 1812, traducida al italiano. Estos episodios eclipsan naturalmente a Riego y a su ejército por algún tiempo. Las desavenencias que enfrentarían a los liberales españoles, generando dos grupos irreconciliables, moderados y exaltados, cristalizarían precisamente a raíz de la disolución del ejército de Riego, que había estado al mando de Quiroga, Riego, Arcahuero y López Baños. La postura de la prensa británica, incluida la de tendencia liberal, coincide con la de los políticos españoles moderados respecto a la conveniencia de desactivar ese ejército. Hay que recordar, no obstante, que en el Reino Unido la desactivación de unidades militares en España, especialmente las destinadas a zarpar hacia Hispanoamérica, suponía un alivio notable respecto a sus pretensiones de influir en ese continente, cuyo control ansiaba el gobierno del primer ministro Canning, juntando con el apoyo sin distinción ideológica alguna de ambos grupos parlamentarios, Whig y Tory. Las primeras noticias relativas a esta decisión llegaban a la prensa británica con un retraso inusual. El diario The British Press anunciaba en su página 4, ya a la altura del 29 de agosto, que don Rafael Riego había sido nombrado capitán general de Galicia, noticia que reproducía ese mismo día Public Ledger and Daily Advertiser y que recogerían otros periódicos posteriormente. 2 días después, The Globe, otro periódico, comunicaba a sus lectores lo siguiente. Información de gran importancia procedente de Madrid, según la cual el ejército al mando de Riego, que sigue acantonado en la isla de León, ha enviado una carta a las Cortes y otra al rey, indicando que se niegan formalmente a acatar el decreto de disolución emitido respecto a sus integrantes y reprochan la ingratitud de las Cortes y del propio rey. Al día siguiente, el diario Evening Star recogía en su página 3 una información según la cual cuando se conoció en Galicia el nombramiento de Riego como capitán general de esa provincia, cito, la Sociedad Patriótica de La Coruña y un gran número de personas enviaron un comunicado al gobierno solicitando que se permitiese a Riego continuar al mando del ejército de Andalucía. Y ese mismo día 7 de septiembre, el diario Public Ledger and Daily Advertiser recogía una noticia relacionada con este asunto según la cual un periódico ultrarrealista da cuenta de un artículo publicado en Madrid indicando que los soldados al mando de Riego siguen acantonados en la isla de León y han dirigido sendos escritos, uno a las Cortes y otro al rey de España, en los que declaran que rechazan formalmente someterse al decreto de disolución de su ejército recién promulgado. Y tras elogiar enfáticamente los servicios prestados a su país, el redactor acusa al rey y a las Cortes de ingratitud. 2 días después, el 9 de septiembre, St. James Chronicle recoge la noticia de la dimisión del marqués de las Amarillas, Pedro Girón de las Casas, ministro de la Guerra, ante la imposibilidad de conseguir la subordinación del ejército de Riego. A pesar de estas convulsiones internas a las que se enfrenta la ciudadanía británica, la atención prestada a los asuntos de España por la prensa del país ocupa de nuevo un lugar muy importante en sus columnas. Los nombres de Riego, Quiroga, López Baños y Arcahuero son mencionados asiduamente y el interés por la suerte de Riego es especialmente notorio. A partir de mediados de septiembre de 1820, la Revolución Española, que había acaparado prácticamente la atención de la prensa en sus sesiones de ámbito internacional, aunque comparte editoriales y columnas diversas en todos los periódicos, las de, naturalmente, Nápoles y Portugal, que también están imitando y reproduciendo lo que pasa en España. Las noticias que aparecían en la prensa inglesa, en especial en la más conservadora, eran
realmente alarmistas y ponían en guardia a las autoridades francesas y austríacas y de nuevo al zar de Rusia. Los ministros de Asuntos Exteriores austríaco Metternich y británico Castlereagh, respaldado por Wellington, consiguieron imponer una cierta distensión, llegando a disuadir al zar respecto a sus planes para invadir la península ibérica. El 16 de septiembre, Morning Chronicle publicaba noticias fiables procedentes directamente de Madrid, criticaba a varios ministros y diputados en Cortes, encabezados por Toreno, que habían declarado prácticamente una guerra abierta contra el heroico Quiroga y su ejército, y adjudicaban a Riego la responsabilidad de la actitud de sus soldados. La minuciosidad y veracidad de la descripción de estos acontecimientos deja claro que la persona que actuaba como corresponsal del diario Morning Chronicle era de fiar. La descripción de las actuaciones de Riego que traslada este periódico coincide exactamente con los hechos reales y con la versión de los mismos que nos ha legado Gil Novales, incluyendo referencias a incidentes que confirman que fue precisamente en esta ocasión cuando se fraguó la desafortunada división de los liberales en dos grupos irreconciliables, la cual tendría en gran medida la responsabilidad histórica del fracaso del trienio. El proceso de desacreditación de Riego ante la ciudadanía española avanzó rápidamente a raíz de su traslado a Madrid a finales de agosto, con el objetivo de convencer al rey y al gobierno de la conveniencia de mantener operativo su ejército. De nuevo, la prensa londinense daba cuenta de su fracaso y también de un par de episodios que tuvieron lugar entonces y que desacreditarían injustamente aún más a Riego. Según se explica, el día 31 de agosto, Riego había asistido al Teatro de Madrid, en Madrid, actuando de un modo provocador, al entonar con vehemencia, junto con el público situado en el patio, la canción reivindicativa conocida como el Trágala, cuyo estribillo consistía en una expresión extremadamente soez y formulada como sigue: trágala, perro. Unos días después, el 3 de septiembre, según se añade, se había producido un episodio similar en un banquete organizado en honor de Riego por las sociedades patrióticas. Sin embargo, como ha demostrado Emilio Laparra, Riego no actuó de un modo reprobable en ninguna de las dos ocasiones. Decepciona comprobar que el anónimo corresponsal de Morning Chronicle estaba transmitiendo información no contrastada y contribuía con ello al descrédito de Riego tanto en Madrid como en Londres. Los alborotos que se organizaron debido a esos incidentes proporcionaron al gobierno español la excusa perfecta para limitar las libertades de la ciudadanía, y al día siguiente, según sigue indicando el redactor de Morning Chronicle, las Cortes aprobaban sin reservas una moción para restringir lo que denominaban el libertinaje y de las sociedades patrióticas. El reportaje se completa informando con todo detalle acerca de los nuevos destinos que fueron asignados de inmediato, tanto a Riego como a sus colaboradores. El general Riego, destituido del destino de capitán general de Galicia, es enviado al cuartel de Oviedo, de donde procede. Citando fuentes privadas no francesas, los redactores de Morning Chronicle aclaran que Riego no ha sido exiliado, sino destinado a Oviedo, aunque separado de su ejército, y añaden que quienes recuerdan el papel jugado por Riego en los gloriosos acontecimientos que provocaron la regeneración política de España lamentarán profundamente las razones que explican esta situación. La realidad es que sí se trataba de un destierro. Y la crónica sigue del siguiente modo. El general Riego se puso en marcha esta mañana a las 4 en punto con una escolta de 20 jinetes que le acompañan a Asturias. 20 jinetes. Se puede afirmar verdaderamente que los 6 días que pasó en Madrid fueron 6 días de alboroto y cercanos a una crisis. Y no pasó ni una sola noche en la que no se organizasen conspiraciones y planes frustrados. Los desórdenes eran continuos, el gobierno estaba reunido en todo momento y la guarnición en alerta constante. Por suerte, todas las precauciones adoptadas por las autoridades fueron acertadas.
Durante las 2 últimas noches se dobló la guardia y las sedes de las sociedades estuvieron vigiladas muy de cerca. La versión de los incidentes que ofrece la prensa londinense más conservadora es mucho menos amable con Riego que lo habitual. El diario Morning Post, de facto órgano del gobierno Tory, reproducía en su página 3 información acerca del asunto, tomada del también conservador diario francés Le Moniteur, consistente en un rápido resumen de los acontecimientos relacionados con Riego desde su llegada a Madrid hasta su salida hacia Asturias. Se trata de un texto carente de objetividad en el que se insertan valoraciones negativas del personaje y se interpretan sus intenciones y sus actos. La penúltima crónica importante referida a Riego en la prensa británica en 1820 tiene que ver con la decisión de este último de hacer pública en la prensa de Madrid una carta suya que se reproduce en Morning Chronicle íntegramente traducida al inglés, fechada en esa capital el 5 de septiembre y dirigida a los generales López Baños y Arco Agüero, que se encontraban todavía en Andalucía con el ejército de la isla. El redactor de Morning Chronicle justifica su publicación apelando al gran interés que ha suscitado en los lectores la desafortunada confusión que tuvo lugar entre los ministros españoles y el general Riego. Pero añade que no está conforme con la decisión del general respecto a publicar su contenido y, dando credibilidad a los enemigos de Riego, le acusa además de haberse comportado de una forma inaceptable durante su estancia en Madrid. Considera especialmente inapropiado que Riego explique que se sintió obligado a divulgar su carta entre sus compatriotas con el fin de enmendar la opinión del público. Finalmente, este mismo periódico, Morning Chronicle, publicaría el día 26 de septiembre lo que describe como una protesta de Riego que Riego tenía intención de presentar ante las Cortes si se le hubiese permitido utilizar el estrado de la Cámara para hablar en su propia defensa y explicar su conducta. Y efectivamente, en esta misma página aparece la traducción al inglés del texto completo del mencionado discurso fallido, fechado el 4 de septiembre en Madrid y firmado por Rafael del Riego, que se presenta de este modo: documento español, discurso preparado por el general Riego para presentarlo ante las Cortes antes de ser destinado a Oviedo, si se le hubiese permitido. La atención prestada a Riego por la prensa londinense en este primer año de la Revolución Liberal se cierra de un modo tan interesante como distintivo y constituye un verdadero regalo. En la primera página de Morning Chronicle del 21 de octubre, normalmente reservada para anuncios varios, aparece el siguiente: la semana que viene, bellamente grabado a punta seca con similitud auténtica obtenida desde España por William Hone, para satisfacción del pueblo británico, precio 2 chelines, el retrato de Quiroga, Riego, Agüero y Baños, los 4 distinguidos fundadores de la Revolución Española, quienes el día 1 de enero de 1820 se alzaron valientemente y alcanzaron la gloria inmortal sin derramamiento de sangre, lograron situar al rey la ley por encima del rey. Publicado. Pues he podido conseguir esta imagen, que es el grabado que se vendía, y que si se vendía es porque había expectativas de que la gente lo iba a comprar. Por lo tanto, la proyección de Riego en la sociedad general, en la sociedad normal de londinense, era muy grande. No es muy bueno, pero ahí los tienen a los 4 y esto es lo que la gente compraba. Lo tienen en el Museo del Romanticismo de Madrid, y debe de haber por ahí muchos más, pero bueno, la idea que se puede dar, hice un movimiento para aumentarles, para ver si les reconocía, pero bueno, tiene un interés, desde luego, estupendo. El anuncio, claro, proporciona una contundente prueba de la popularidad que había obtenido Riego. Y ya pasamos al año 21, que se estrena con desórdenes debido al traslado de Riego a Zaragoza. Estaba en Oviedo y le trasladan a Zaragoza, con el arresto de numerosas personas ya desde la noche del 29 de diciembre, según informa Public Ledger a través de la revista de prensa del diario The Sun del 18 de enero. Según se informa, Riego entraba en Burgos sobre un carruaje adornado con laureles y era escoltado por efectivos de la guarnición de la plaza y de la Milicia Nacional hasta la Plaza Mayor, donde pronunció un discurso que causó una gran impresión entre la concurrencia.
Los habitantes organizaron un gran baile con actuaciones en el teatro. A continuación se dirigió a Zaragoza para asumir el puesto de gobernador militar de Aragón. En los primeros meses de ese año, la presencia de Riego en la prensa londinense es casi anecdótica y se inserta en un contexto general más amplio. Las noticias en las que se difunden referencias a sus actuaciones están relacionadas con la persecución de bandoleros y de insurgentes por Aragón y Castilla, asociado a otros jefes militares. Sin embargo, el 19 de septiembre de 1821 se iniciaba una serie de noticias relativas a una supuesta conspiración en la que Riego aparentemente participaba, encaminada a establecer una república en España. Y que según el redactor no era en realidad más que una conspiración auspiciada por el gobernador civil de Zaragoza para privar a Riego del puesto que desempeñaba como comandante militar de Aragón. El asunto generaría preocupación e inestabilidad en Madrid. 3 días después, el mismo periódico insertaba noticias procedentes de esa capital, donde algunas sociedades patrióticas como La Fontana organizaban discursos revolucionarios cargados de demagogia, según el redactor de la noticia, el cual añade que para calmar al público el gobierno difundió en la prensa que Riego estaba a punto de liderar una iniciativa pro-republicana que podría dar lugar a desastres deplorables en España. La figura de Riego se interpretaba como una amenaza para la estabilidad del país. La prensa inglesa siguió publicando una serie de cartas atribuidas a Riego y tomadas de diversos periódicos españoles, especialmente un periódico muy interesante, El Universal, nacido en Madrid en 1820, que actuaba como una especie de brazo informativo de los gobiernos moderados, destinado a encauzar la revolución liberal, alejándola del peligro de los extremismos. El día 16 de octubre aparece en la primera página de Morning Chronicle la traducción al inglés de un extenso y sorprendente escrito firmado por Riego y dirigido al rey de España, tomado de la prensa madrileña. Se titula Exposición dirigida al rey por el general don Rafael del Riego. Riego se queja, como pueden ver, ocupa la última parte de la columna número 4 y la primera parte de la columna número 15. No la pueden leer, no se puede leer, pero se da una idea de la importancia que le dan a este documento. Riego se queja amargamente y extensamente también de que el rey nunca ha respondido a las sucesivas demandas que le había planteado para que ordenase una investigación a fin de verificar los motivos por los que se le había destituido en varias ocasiones. Aclara que nunca solicitó un empleo y que había renunciado a su sueldo y a la pensión de 80.000 reales que le habían otorgado las Cortes, al tiempo que soportaba muchas más afrentas, incluso intentos de asesinato. Denuncia el maltrato que ha sufrido, descrito con todo detalle, y las injusticias cometidas en torno a él y a sus camaradas, y pide intensamente o insistentemente justicia. Sucesivos artículos periodísticos españoles reproducidos en la prensa inglesa le presentan a lo largo de los últimos meses de 1821 como el chivo expiatorio del proceso. En realidad, la estrategia de Riego, consistente en difundir a través de la prensa lo que no se le permite explicar ante las Cortes o ante el rey, tiene el efecto negativo de deteriorar su propia imagen en el ámbito de las instituciones y de las élites dirigentes en España, que luchan codo con codo para obligar al rey a respetar las normas del juego constitucional. Se entiende que Riego está animando a la rebelión del pueblo y que no colabora en absoluto en la empresa liberal constitucional. Sin embargo, los redactores de los periódicos ingleses, sin excepción, se posicionan a favor de Riego en esta situación tan comprometida, evitando aludir a posibles tendencias pro-republicanas. Seguramente la siguiente conferencia que hablará del republicanismo de Riego será muy interesante para aclarar todas estas cuestiones. Cierra la serie de documentos publicados en la prensa británica relacionados con Riego y relativos a 1821, un interesante texto consistente en la traducción al inglés
de una carta firmada por él mismo en Reus el 26 de diciembre y dirigida al gobernador civil de Asturias, según indica el redactor. El texto contiene una declaración de la fe política del valiente héroe de la isla, formulada en términos sinceros y varoniles. Respecto a la presencia de Riego en la prensa británica en 1822, el diario Morning Chronicle proporciona 14 documentos de interés, siendo noviembre el mes más productivo. El número del día 13 de marzo inserta el reportaje de una sesión de las Cortes celebrada en Madrid el día 1 de ese mismo mes, presidida por el rey, cuyo breve discurso se transcribe. A continuación se recoge el discurso de respuesta al rey a cargo del presidente Riego. Riego era en ese momento presidente de las Cortes. Se trata de un discurso amable, en el que valora positivamente el orden interno del Estado y su relación con otros países, y preconiza un futuro esperanzador. A continuación pasa a comentar las dificultades derivadas tanto de las maquinaciones de los enemigos de la libertad como de su resistencia a los cambios necesarios para la consolidación del sistema político. Hace varias referencias al carácter constitucional de la monarquía y confía en que todos juntos mostrarán al mundo que el verdadero poder y la auténtica grandeza de un monarca consiste únicamente en el cumplimiento absoluto de la ley. Imaginarán cómo se sentiría Fernando VII ante este discurso. Ese año 22 fue quizás el mejor para un Riego integrado en el sistema. La prensa británica sigue ofreciendo a sus lectores traducciones de algunos de sus discursos, así como los alegatos que publica en la prensa madrileña para defenderse de los ataques de sus enemigos y para aclarar noticias confusas y bulos que circulaban respecto a su persona. No es extraño que el rey no fuera muy feliz cuando se enteraba, a través de la embajada española en Londres, del interés que suscitaban entre los responsables de la prensa y sus lectores los textos de Riego, debido al consiguiente daño que sufría su imagen en el Reino Unido. Y algo parecido se registraba entre los miembros del gobierno y de las Cortes, con lo que la imagen del asturiano se deterioraba en España en una diversidad de ámbitos relacionados con el poder. Pero es seguro que resultaban interesantes a los lectores de la prensa británica, quienes habían construido una imagen un tanto peculiar del personaje. En un extenso y mesurado artículo periodístico a 4 columnas titulado Spain and the Holy Alliance, firmado por un anónimo eyewitness, testigo presencial, y publicado en Morning Chronicle el 7 de septiembre de 1822, el autor hace referencia a la crueldad de algunos personajes como Agustín Argüelles y otros miembros de su grupo político cuando habían intentado ridiculizar la propuesta de nombrar a Riego presidente de las Cortes, a pesar de que, en opinión de este anónimo personaje, Riego había demostrado ser el presidente más digno, eficiente y verdaderamente moderado del periodo. Y llegamos ahora al año más productivo para los responsables de la prensa británica y más desalentador para el devenir de España. Las referencias a Riego que aparecen en la prensa londinense entre enero y agosto de 1823 son anecdóticas. En The Examiner, el día 16 de febrero, por ejemplo, se le describe físicamente. El 9 de marzo se informa con todo detalle acerca de una cena celebrada en Londres dedicada a los embajadores de España y Portugal, en la que se entonó lo que denominaban Riego's March, el himno de Riego en medio de los brindis. Pero los países integrados en la Santa Alianza, ya desde los últimos meses de 1822, ya desde ese momento la invasión francesa de España, encabezada por Angulema, y la forma en que se gestionaría la situación de España acapararían la atención de la prensa europea y también de la inglesa. Sin embargo, a partir de septiembre, como podrán imaginar, el aluvión de referencias a nuestro personaje en los periódicos londinenses fue apabullante. Solamente para que se hagan una idea, les muestro una cuantificación de las referencias a Riego que aparecen en los últimos 3 meses de 1823, en las referencias enumeradas. Hay en todos los periódicos, casi todos, y en algunos muchísimas referencias, más de 100 referencias en algunos de todos ellos. Los periódicos ingleses dedican cada vez más espacios a describir la nueva situación de Riego,
del gobierno y del rey, todos ellos desplazándose por Andalucía para eludir a los invasores franceses. Ya entró Angulema y ya están acabando con el trienio, ¿no? En las filas al mando de Riego, que había llegado a Jaén con un ejército de 2.500 hombres, se reproduciría fatalmente la descorazonadora merma gradual de sus fuerzas experimentada en 1820. El día 13 de septiembre, Riego tuvo un decepcionante encuentro con Ballesteros, quien ya se había posicionado del lado realista. La mayoría de los soldados al mando de Riego aprovecharon la ocasión para desertar y unirse a Ballesteros, de modo que el general asturiano se adentraba en Sierra Morena un día después, acompañado solamente de 20 jinetes. Ballesteros elaboró entonces una extensa proclama descalificando a Riego, que se publicaría en la Gaceta de Madrid 10 días después, y el 13 de octubre aparecería traducida al inglés en Morning Chronicle y otros periódicos londinenses. Al final, los acompañantes de Riego quedaron reducidos a 3. Su ayudante de campo, un voluntario piamontés y, curiosamente, un voluntario inglés, George Matthews, quien pronto publicaría los detalles de las últimas operaciones, el apresamiento, el traslado a Madrid, los procesos judiciales y la ejecución de Riego. El día 4 de octubre saltaba en la prensa londinense una noticia titulada «Detalles de la captura del general Riego», atribuida a un testigo presencial que en efecto daba cuenta de este triste proceso. Su arresto se convirtió muy pronto en el símbolo del fracaso del liberalismo español, según se indicaba en The Examiner. Su muerte en la horca el día 7 de noviembre, tras sufrir un humillante viacrucis de traslados y juicios, llevado finalmente al cadalso de un modo más humillante aún, provocó el escándalo no solo en el Reino Unido, sino en toda Europa. Tanto el proceso que culminó con la sentencia de muerte para Riego, como los detalles de la forma en que se le aplicó la condena, se describieron en la prensa londinense profusamente. El testimonio enviado a Londres por el corresponsal del diario Morning Herald, del que ofrezco un resumen traducido al español, no necesita comentario alguno. En torno al día 12, el desdichado fue trasladado hasta las puertas de la cárcel, pálido y macilento, dando apenas señales de estar vivo. Iba cubierto del cuello a los pies con una túnica blanca ajustada con una cuerda en la cintura. Iba atado de pies y manos y estaba sentado sobre una especie de serón acolchado arrastrado por un burro. Y con una especie de almohadón sosteniéndole y unos frailes a ambos lados para mantenerle erguido. Portaba en la mano una estampa de la crucifixión. Le precedían unos pocos soldados a caballo, los guardianes y los carceleros, una imagen de Cristo en la cruz, el burro que tiraba del serón, algunos eclesiásticos y frailes y un cuerpo de caballería completaban la procesión. En las calles y los balcones, con escasas excepciones, se hallaban multitud de personas presenciándolo. La excepción se reducía a las viviendas, que eran las mejores, cuyos propietarios o inquilinos habían sido amigos de Riego. Predominaba el silencio total. Apenas se le veía, ya que inclinaba la cabeza, excepto una o dos veces cuando alzó la mirada hacia el fraile que le iba hablando. Al llegar al pie del cadalso, este es un posible cadalso, no es el suyo, pero es la misma forma que tendría, le levantaron y sentaron en el primer escalón, donde se confesó. A continuación le subieron escalera arriba y casi hasta el final, y mientras el verdugo le ajustaba la soga al cuello, el sacerdote se dirigió a los de su entorno, deseando para él el perdón de aquellos a quienes hubiese podido ofender, al igual que él perdonaba a aquellos que le hubiesen ofendido a él. El credo comenzó entonces, y al llegar a las palabras de Jesucristo, fue lanzado hacia abajo, y aquí tuvo lugar el más bárbaro espectáculo, aun siendo un acto de humanidad para el reo. Había dos hombres por debajo del cadalso para tirar por las piernas, de modo que la sensación de dolor fuese solo momentánea. El verdugo saltó y se sentó sobre sus hombros, presionando hacia abajo varias veces y cubriéndole la cara con un pañuelo que retiró a continuación, y agitó a modo de triunfo brutal
indicando a la gente que gritase «¡Viva el rey!». Sin embargo, de entre los miles de personas presentes, solamente unos cientos lo hicieron y solo unos pocos lo repitieron una segunda vez. Un salvaje de entre la multitud pegó un puñetazo al cuerpo. Fue la única ofensa que se le hizo. Al atardecer le trasladaron a la iglesia más cercana y por la noche le enterraron en el cementerio de los Hermanos de Caridad y Paz, una institución creada para actuaciones de esta naturaleza que cubre todos los gastos cuando las colectas son insuficientes. Vaya contraste. La contemplación de este hombre, cuando en 1820 desfilaba triunfal por las calles de Madrid, siendo aclamado por todas partes y recibiendo lluvias de flores desde todas las ventanas, y a continuación siendo honrado en todos los periódicos públicos con la apelación de héroe e inmortal, y en ocasiones por parte del pueblo las de santísimo y emperador, y ahora arrastrado ignominiosamente a través de la suciedad del patíbulo como el más miserable malhechor, sin el consuelo de un solo amigo. Esto es lo que leyeron los lectores ingleses acerca de la muerte de Riego. El último comentario periodístico relativo a este asunto que he seleccionado, para terminar, procede de The Examiner. El día 23 de noviembre anunciaba que se había distribuido en Londres un pasquín proponiendo a la población un luto de 38 días, cifra igual a la de los años que había vivido Riego. En realidad, se trata de un documento con apariencia de esquela mortuoria difundido por los redactores de la revista radical Black Dwarf, que hemos podido localizar y que, aunque está un poco borroso, pueden ver ustedes en la pantalla. Muchas gracias por su atención. Siento a veces me hablo un poco mal porque estoy perdiendo cualidades expresivas. Bueno, pues muchas gracias y abrimos turno de intervención o de preguntas. Primero que nada, felicitar a Alicia por la excelente investigación que debió de llevarle mucho tiempo y mucho trabajo para ver la figura de Riego a través de la prensa inglesa. Lo que no quiero dejar de decir es que todos estos comentarios de Riego resultan elogiosos. Sin embargo, la figura de Riego es mucho más compleja y contradictoria. Pero de esto no hablamos hoy. Hablamos realmente de un espléndido trabajo de investigación que dice todo lo que hay que decir sobre los 3 años en que Riego fue protagonista de la historia de España. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias. Bueno, pues si nadie quiere intervenir o preguntar, reiterar el agradecimiento a la profesora Láspara Rodríguez por esta magnífica conferencia, agradecerles a todos ustedes su asistencia y recordarles que el próximo jueves, día 24, tendremos la 4ª y última conferencia de este ciclo, conferencia que lleva por título Riego y el trienio liberal en el imaginario del republicanismo español, y que correrá a cargo del doctor Sergio Sánchez Collantes. Muchas gracias y buenas tardes.